este video conoceremos a detalle la pintura del artista italiano Michelangelo Merisi da Caravaggio, titulada Niño con un cesto de frutas, una verdadera obra de arte del pintor barroco. Te damos la bienvenida. Niño con cesto de frutas, pintado por Michelangelo Merisi di Caravaggio en 1593, es una de las obras tempranas más fascinantes del maestro barroco. Esta pintura, que muestra a un joven sosteniendo un cesto lleno de frutas, es un ejemplo paradigmático del estilo revolucionario de Caravaggio, caracterizado por su realismo crudo, su uso dramático de la luz y su atención meticulosa a los detalles. En la composición de Niño con cesto de frutas, Caravaggio coloca al joven en el centro de la imagen, mirando directamente al espectador con una expresión que combina inocencia y sensualidad. El cesto de frutas, sostenido con delicadeza, se convierte en un elemento clave de la composición. En las frutas, representadas con un realismo casi fotográfico, Caravaggio captura la textura, el color y la forma de los objetos cotidianos. El artista rompe con las convenciones del manierismo, que dominaba el arte italiano en ese momento, al optar por un enfoque más naturalista. El joven no es un ideal clásico, sino una figura real con rasgos individuales y una presencia física palpable. Una de las características más destacadas del Niño con un cesto de frutas es el uso de la luz y la sombra, técnica conocida como claroscuro. Caravaggio ilumina al joven y al cesto de frutas con una luz intensa que parece emanar de una fuente externa, creando un contraste dramático con el fondo oscuro. Este tratamiento de la luz añade volumen y tridimensionalidad a las figuras. Asimismo, enfatiza su presencia física y emocional. La técnica empleada en esta pintura demuestra minuciosidad y detallismo. Cada fruta en el cesto está pintada con precisión, desde las uvas translúcidas hasta las hojas marchitas que sugieren el paso del tiempo. Las frutas, con su belleza efímera, pueden interpretarse como un símbolo de la juventud y la fugacidad de la vida. El rostro del joven es otro aspecto crucial de la obra. Caravaggio captura una expresión ambigua que combina inocencia y seducción, lo que ha llevado a diversas interpretaciones sobre el significado de la pintura. Algunos ven en el joven una representación de la juventud y la sensualidad, mientras que otros lo interpretan como una figura alegórica relacionada con los sentidos o la naturaleza. Esta ambigüedad es típica de Caravaggio, quien a menudo dejaba espacio para múltiples lecturas en sus obras. La obra Niño con un cesto de frutas fue pintada durante los primeros años de Caravaggio en Roma, cuando el artista comenzaba a ganar reconocimiento por su estilo. La pintura refleja la influencia de los maestros del norte de Italia, como Lorenzo Lotto y Giovanni Girolamo Savoldo, pero también muestra el comienzo de la evolución hacia un estilo más personal y dramático que definiría su carrera posterior. Esta pintura no solo es importante por su calidad artística, sino también por su papel en la transición hacia el barroco. Caravaggio rechazó las convenciones del Renacimiento y el manierismo, optando por un enfoque más directo y emocional que resonaría con los artistas posteriores, desde Rembrandt hasta Velázquez. Ahora te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura. La obra Niño con cesto de frutas data del año 1593. Su autor es Caravaggio. La técnica óleo sobre lienzo. Su estilo barroco. Tiene una medida de 70 por 67 centímetros y se encuentra en la Galería Borghese en Roma, Italia. Coméntanos tu opinión acerca de la obra Niño con cesto de frutas y su relevancia en la historia del arte. Suscríbete para más contenido como este y déjanos saber si el video te gustó. Hasta la próxima.